Vamos a determinar los ángulos de vista en un punto de implementación de una estación terrestre domiciliaria con relación a su conexión y su enlace hacia un satélite geosíncrono o geoestacionario. Debemos considerar el cálculo de los ángulos de elevación y ángulos de azimut. El primero de ellos, el ángulo de elevación, es un ángulo formado entre la horizontal partiendo de la base de la estación terrena y la verticalidad proveniente del satélite intersectando sobre la superficie terrestre. Este ángulo tiene la característica de que al ser de valores inferiores a 5 grados, promueve el desplazamiento de una señal electromagnética en distancias más largas, atravesando una mayor distancia dentro de la atmósfera terrestre, lo que origina una amplia absorción de señales espurias y por lo tanto promueve también la absorción de ruidos aleatorios, ocasionando la degradación de la señal y por supuesto una transmisión o recepción inadecuada. Por lo tanto, para valores de ángulo de elevación superiores a 5 grados, se tiene determinado un recorrido de la señal electromagnética con valores aceptables de degradación en la señal. Podemos hablar entonces de un ángulo crítico equivalente a valores menores a 5 grados, con las consecuencias anteriormente mencionadas. Existe una directa relación entre el efecto del ángulo de elevación con relación a la absorción atmosférica, como también con relación a la absorción en presencia de neblina gruesa o también en presencia de absorción con lluvia pesada. Puede asegurarse que valores inferiores a 5 grados tienen una alta pérdida, un alto índice de pérdida en la potencia de la señal, tanto en porcentaje como en dBs. Sin embargo, también depende de la banda de frecuencia en la cual opera determinada señal satelital. Hablemos de banda C, entre 4 y 8 GHz. Los valores de atenuación para valores inferiores a 5 grados en el ángulo de elevación son altamente notables. Sin embargo, si recurrimos a la banda KU para la transmisión o recepción de señales, los valores de ángulo menores a 5 grados ofrecen una absorción atmosférica de muy alta incidencia, de muy alto nivel. Es decir, a mayores rangos de frecuencia se originan mayores pérdidas en porcentaje o en dBs en la potencia de la señal transmitida. La definición de ángulo de azimut está dada como aquel ángulo horizontal de una antena desde la base de la estación terrena en la cual está implementada hasta el norte geográfico. Ambos ángulos de elevación y azimut tienen la característica de ser determinantes en la posición o para la posición de la latitud y la longitud de la estación terrena, como también la longitud del satélite geosíncrono en su órbita ecuatorial. Por lo tanto, determinaremos el cálculo de ambos ángulos a partir de un punto de emplazamiento ubicado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, la cual tiene una longitud oeste de 66.1 grados y una latitud de 17.4 grados de latitud sud. El satélite al cual va a estar dirigida la señal electromagnética o el reflector parabólico es el satélite Tupac Katari TK-SAT-1, orbitando
a 87.2 grados de longitud oeste. Para la determinación de las incógnitas alfa y beta, ángulo de elevación y ángulo de azimut respectivamente, recurrimos a la tabla de posicionamiento, calculando en primera instancia la diferencia entre la longitud de la estación terrena y la longitud del satélite, obteniendo un valor delta L de 21.1 grados. Con este valor recurrimos a la tabla de posicionamiento, la cual tiene 4 ejes referenciales. Estos 4 ejes referenciales están dados por un eje vertical lado izquierdo que nos mide el ángulo de elevación en grados, un eje en el lado derecho de la tabla de posicionamiento que nos mide la latitud de la estación terrena, un eje referencial en la parte inferior de la tabla de posicionamiento que nos mide la diferencia entre ambas longitudes, delta L, y finalmente un eje de referencia en la parte superior de la tabla de posicionamiento que nos determina el ángulo de azimut beta. Por lo tanto, trazando una recta por el valor de delta L determinado de 21.1 grados y encontrando la intersección con la latitud de la estación terrena de 17.4, podemos determinar los valores del ángulo de elevación en 58 grados y el ángulo de azimut en 49 grados. Ambas magnitudes han sido determinadas utilizando una tabla de posicionamiento correspondiente a una estación terrena o punto de emplazamiento ubicado en la ciudad de Cochabamba a 66 grados, 5 minutos y 45 segundos de longitud oeste y a 17 grados, 22 minutos, 26 segundos de latitud sur, contando con el satélite geosíncrono TK-SAT-1 orbitando a 87.2 grados de longitud oeste.